Bienvenidos a este programa Vive tu Fe. En este día tenemos una invitada muy especial, una queridísima amiga que está aquí con nosotros para conversar de un tema increíble que es la sanación interior, la sanación desde el corazón humano, sobre todo desde ese corazón de mujer. Y el tema de hoy vamos a tratar será hija amada de Dios. Bienvenida, Mari, Mi desde Ani, Bogotá, Colombia. de verdad que me ¿Cómo estás? siento, no, me siento de verdad en un regalo de Dios por estar acá. Yo creo que Dios nunca une personas sino propósitos. Entre las mujeres también está ese encontrarse de lo que Dios quiere en el otro. Así que este tema me apasiona mucho y estoy muy emocionada para ver qué dice el Espíritu Santo hoy en, en esto que hoy vamos a estar hablando. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos con una oración desde lo más profundo de tu corazón, ahí donde estás? Cierra tus ojitos y preparemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para este encuentro que vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Y pidámosle el Espíritu Santo de Dios que venga y se haga presente. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, a inundar nuestros corazones con la llama de tu amor. Penetra lo más profundo, ahí donde no podemos siquiera nosotros entendernos. Ven tú a explicarnos, ven tú a detalladamente sumergirte en nosotros y ayudarnos a entendernos y a comprendernos a través de estas luces y estos recursos que nos entregas constantemente en el corazón de tu Padre, de Jesús, en el corazón de Dios y en el corazón de María, nuestra Madre. Bueno, Mari, cuéntanos un poquito acerca de por qué estamos llamados a sanar. ¿Cuál es esa importancia verdadera desde ese llamado que tenemos con esa identidad de hijos de Dios? Porque estamos tan heridos y no nos damos cuenta. Total. Miani, yo creo que cuando hablamos de sanación interior, a veces creemos que para sanar tenemos que estar heridos en un trauma, tenemos que estar heridos de pronto en algo que humanamente nos está doliendo. Y puede que sí, hace parte de eso. Pero cuando hablamos de sanación interior desde el Evangelio, desde la antropología cristiana, desde lo que nosotros somos llamados en nuestra esencia, es a volver al plan original de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de sanar, es porque volvemos a ese proyecto que Dios quiere para nosotros y que en el camino se va desviando. Es porque estamos llamados a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y todos somos llamados entonces a ser las manos de Cristo, los pies de Cristo, los ojos de Cristo, a saber Él qué quiere hacer con nosotros acá. Pero es tan difícil reconocerlo cuando nosotros todavía estamos heridos, cuando nosotros somos sesgados por temores, cuando somos sesgados de pronto por inseguridades, por historias de vida, por apegos, por tantas heridas en donde no necesariamente tiene que ser un trauma, pero que nos alejan de esa voz en donde Dios realmente nos da la respuesta a decir, te he llamado a esto. Y entonces cuando yo me alejo de esa pregunta de decir, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Empiezo a mirarme a mí mismo, dejo de mirar a Cristo, me miro a mí y digo, ¿yo qué quiero de mí? Y cuando yo digo, ¿yo qué quiero de mí? Entonces me voy alejando de ese propósito y al final termino perdiendo mi identidad, porque la verdadera identidad es, somos hijas amadas de Dios, ¿sí? Pero no solamente sentirme amada por Dios, sino que yo me siento amada por Dios en la medida en la que yo me siento instrumento de Dios. A veces nosotros decimos que es el amor y lo vemos como una forma muy romántica de decir yo siento mariposas en la barriga, yo me siento, claro, hace parte de eso,
pero cuando tú realmente te sientes amado, tú estás llamado a servir, tú estás llamado a entregar, tú estás llamado a donarte. Y eso solamente se puede hacer en la medida en la que yo cambio esa pregunta, decir, ¿yo qué quiero para mí? Porque ese es el mundo. Y no tiene que ser malo. O sea, todo el mundo dice, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Tú qué quieres hacer de tu proyecto de vida? Y tú te miras a ti mismo y tú dices, claro, yo quiero esto para mí. Ahora, Dios, ¿qué quiere de mí? Y volver a ese proyecto original es este camino en el que nosotros decimos, ¿dónde, Señor, se me ha perdido esa respuesta? Y cómo volver a encontrarme con ella. Dices algo muy importante. Vamos aquí a indagar un poquito, Mari, porque cuando estamos en reuniones, ¿verdad? En la sociedad, con amigos, en empresa, bueno, nos preguntan qué haces o a qué te dedicas. Así. Y la respuesta normalmente es, sí, mucho gusto, Ana María, soy esto, ¿verdad? Pero en gran parte ahí empieza esa distorsión, porque vamos creando esa dependencia de lo que hacemos a lo que somos realmente. Entonces, cuando entra quizá un problema, ¿verdad? En la vida de, mira, no puedo seguir haciendo esto. Ahí empieza a perderse La identidad. como persona, como mujer o como hombre, porque no estamos exentos a que suceda algo. Entonces, cuéntanos un poquito, Mari, ¿cómo ha sido ese camino tuyo de encuentro real? Porque de hecho nos compartía aquí cuando veníamos en camino para este lugar, cuando que renunciaste a tu trabajo. Así es. Y eso no dejó, o no sé, cuéntanos un poco cómo fue esa parte de renunciar y de volver y decir, es que yo soy Mariluz, hija amada de Dios, y no dependo de esto que hago. Ani, yo creo Porque que hay un problema Uy. en estos momentos de crisis de identidad. Total. Ahondemos un poquito. Mi Ani, yo creo que tú conoces mi testimonio y no nos vamos a enfocar en eso, pero además el testimonio se renueva, ¿no? O sea, como que si, yo siento que cada vez que tú le dices sí al Señor, tienes un nuevo testimonio para hacer. Entonces, en mi caso, ya estando en los caminos del Señor, ya estando, digamos que en una vida de conversión, en ese propósito, pues resulta que yo empiezo a tener nuevamente un encuentro con la ansiedad. Wow. Ya no como antes, ya no de pronto desde esas crisis profundas en donde yo no hallaba sentido a mi vida, no, pero sí empiezo a tener una crisis profunda de ansiedad. Y cada vez que a mí me preguntaban, ¿qué haces? ¿O quién eres? Y yo decía, no, yo soy administradora, es mi primera carrera. Yo sentía, te puedo decir, hasta vergüenza. Wow. O sea, a mí me daba pena decir yo qué hacía. Y entonces empiezo en una crisis súper fuerte, porque yo decía, Señor, si el trabajo dignifica, ¿cierto? Y si yo estoy haciéndolo bien, ¿por qué me da pena decir qué es lo que hago? Ujú. ¿Sí? Exactamente. Entonces, yo estaba en medio administrando negocios familiares, todo esto, y me sentía tan mal cuando me decían, ¿tú qué haces? Entonces, claro, es ese, ¿cómo me siento mal de hacer esto? Yo ya llevaba muchos años estudiando psicología de manera profesional, pero la utilizaba también para hacer apostolado, 100% apostolado. Y a través de un proceso de destrucción, como lo dice Santa Laura Montoya, destrúyeme y sobre mis ruinas construye un monumento para tu gloria. Entonces empiezo a perderlo todo. Y mi papá cae en una crisis de cáncer que lo lleva a la UCI. Yo también empiezo a tener unas crisis fuertes de dolores artríticos, en donde hace muchos años también cargo con eso. Y yo decía, y ya pensaba que había sanado, digamos que mi herida de la ansiedad, y yo decía, ¿por qué se está manifestando en mí? Pero esta vez era una ansiedad que va a sonar raro, pero me causaba paz. Okay. Entonces ya en dirección espiritual y todo, llega el Padre y me dice, yo creo que es la voz de Jesús diciéndote en tu corazón, o sea, gritando, clamando, suplicando, diciendo, estás siendo lo que yo no quiero que seas y por eso te avergüenzas, porque estás siendo otra persona diferente al proyecto que yo tengo para ti. Entonces, a través de todo esto, pues básicamente yo ya venía estudiando toda la psicoterapia de Santa Hildegarda, de la que ahorita hablaremos un poquito más. ¿Por qué? Porque yo estuve muy metida en la nueva era.
y estuve muy metida en esas cosas. Entonces yo creo que quizá por eso no había tomado la decisión, o sea, no me sentía digna de decir, me voy a dedicar o sea, a trabajar o a hacer un proyecto en lo mismo que te ofendí, ¿cierto? Claro. Me sentía completamente indigna. Cuando se empiezan a quitar todas esas cosas alrededor mío, a veces pensamos que es un castigo de Dios, ¿no? Yo decía, Señor, pero bueno, o sea, como dijo por ahí un santo, o sea, si tratas a tus amigos, pues Dios. entonces, ¿yo qué soy? Claro. Y yo decía, Señor, o sea, ¿por qué me estás destruyendo de esta manera? Claro, desde que yo tuviera otras seguridades, el Señor se iba a encargar de quitármelas. Y cuando le dije, sí, Señor, aquí estoy, ya yo dije, ya yo no soy administradora, ya yo no soy esto, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea? Y ahí entra la primera pregunta. ¿Por qué Ujú. estamos llamados a sanar? Para vivir en plenitud, Totalmente. para vivir verdaderamente en plenitud, porque no nos podemos identificar con lo que no somos. Desde el inicio, Dios hizo ese soplo de vida, dio ese soplo de vida y nos pensó, nos soñó con algo grande. Y tenemos que ir a lo largo de nuestra historia, ir caminando para poderlo escuchar. Pero hay tantas cosas y eso es lo que vamos a ir desvelando poco a poco. Y Mari, te hago otra pregunta. Cuando tú descubres en medio de tu rollo de ansiedad y me imagino una situación tremendamente difícil para ti, ¿qué te ayudó a ti? ¿Cómo fue ese encuentro donde tú identificaste y dijiste, necesito empezar un proceso de sanación? Porque a veces creemos que solamente es llorar todo el tiempo, Ajá. nos terminó un novio o entramos en crisis de no saber qué vamos a hacer con nuestra vida, pero resulta que ahí hay cosas desde la niñez, desde heridas, desde nuestra adolescencia quizá, y se van acumulando todo ese cúpulo de cosas. Ani, las heridas a veces no duelen conscientemente. ¿A Eso qué me es refiero? muy O sea, importante. eso es exacto. O sea, las heridas no siempre duelen, pero siempre, siempre se manifiestan. Entonces, a veces como no nos duele, pensamos que no tenemos nada que sanar. Como no nos duele, pensamos que es que no tenemos nada que trabajar, pero la herida, aunque no duela, se manifiesta. Entonces, en mi caso, yo había perdido completamente mi identidad, porque yo había, o sea, empecé a ser una mujer de alguna manera exitosa frente a algo a lo que yo no había sido llamada. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir, Señor, tengo que volver a empezar desde cero. A veces estamos demasiado aferrados a lo que ya ha sido. Pero, Señor, ¿cómo voy a perder 10 años de mi vida que le dediqué a esto y estamos aferrados a lo que ya ha sido antes de lo que puede ser? Estamos aferrados al esfuerzo que hemos metido en proyectos pasados, estamos aferrados de pronto a logros que hemos alcanzado también con dedicación y que uno dice, ¿cómo voy a renunciar a eso? Pero el grito interior sigue, el grito interior sigue. Y cuando tú te vas a la infancia y te das cuenta de decir, claro, yo por qué llegué a este momento de mi vida, está quizá, por ejemplo, yo crecí en medio los primeros años de ver a mis papás luchando completamente en medio de escasez también económica, en donde uno casi que se hace juramentos, que eso es otro tema, decir yo no voy a vivir esto, entonces tengo que salir adelante y el mundo te vende que dedicando tu vida completamente a Dios, pues de pronto no vas a ser tan exitoso, Claro. ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba empezando, yo me acuerdo que yo decía, yo duré un tiempo siendo 100% misionera. Y cuando a mí la gente me decía, ¿tú a qué te dedicas? Yo les decía, yo soy misionera. Y ellos me decían, sí, pero ¿qué más? Claro, ¿Cierto? O sea, pero claro. cuéntame, o sea, ¿qué más haces aparte de ser misionero? O sea, ¿qué más haces aparte de ser? Y yo decía, entonces me decían, ¿de qué vives? Y tú y yo ya no entendemos, pero yo decía de la providencia. Y no porque me dedicara a quedarme en el sofá sentada, sino porque yo hacía muchas cosas al servicio del Señor. Y claro que cobraba, claro que, o sea, que cobraba algunas cosas, pero no era lo que yo quería, sino lo que, entonces, ¿de qué vives? De la providencia. Pues sí, pero ¿qué más? Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí tú empiezas a decir, claro, ¿en qué punto yo necesito ser reconocida? O sea, si yo ya sabía que yo ya estaba siendo instrumento para Dios y si de alguna manera yo sabía que lo estaba, ¿por qué necesito ser reconocida para que alguien me diga, ay, no, súper, Claro. buenísimo que te estás dedicando a eso, buenísimo que tu salario salga de esta parte? Y empiezas a tener esas falsas seguridades, ¿sí? Y empiezas a tener, y a veces pensamos que todo se basa o en pecado o todo se basa en heridas súper fuertes, lo que tú decías, terminé con mi novio, claro, que yo tenía también heridas de ese carácter humano, pero que al final
las heridas del carácter humano se sanan más rápido que las heridas del carácter espiritual, ¿sí? Porque estamos llamados a, o sea, este mundo está hecho para volver al Padre, ¿sí? El alma siempre va a clamar eso. Y todo lo que nosotros hagamos que nos aparte de esa manera en la que somos llamados a volver al Padre, el alma lo va a seguir reclamando. Y tú puedes ser el más exitoso, tú puedes ser el más profesional, tú puedes ser el más todo, el más top en el mundo, pero el alma lo va a seguir reclamando, ¿sí? Sí. Y eso yo Un creo que vacío fue lo que me decía pasó. San Agustín, ¿no? Que nuestra alma solo puede ser llenada con ese infinito de Dios. Que va a Total, tener un hueco siempre. siempre. Y es necesario, ese vacío es necesario en el alma, porque si no tuviéramos ese vacío, entonces querría decir que ya estamos completos en la tierra, ¿sí? O sea, ya decir, ya estoy completo, pero el vacío Dios lo permite, y lo dice Santa Hildegarda. Ese pequeño vacío, ese pequeño agujero, esa pequeña angustia, es ese llamado del alma a decir, aquí no estás completo, Aquí no estás. aquí no estás completo. Así es. Entonces, la pregunta es, si siempre voy a tener ese vacío, cuando sé que estoy sano, ¿cierto? Interesante. O sea, cuando sé que estoy sano, porque entonces, ¿cómo diferenciar ese vacío que viene de Dios al vacío que uno dice, ¿Te has logrado responder esa pregunta, María? yo creo que, o sea, yo creo ¿O cómo que va no. ese proceso? Yo diría que, bueno, aquí hasta la muerte, ¿cierto? Total, ¿Cierto? ¿sí? O sea, cuando tú sabes que estás Hasta ese haciendo la encuentro. voluntad de Dios, cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios quiere de ti, entonces tú dices, siento ese vacío, pero estoy tranquilo porque ya estoy camino a, ¿sí? O sea, ya estoy camino a. Entonces, en ese punto, cuando tú estás ya camino a Jerusalén, como lo decía, ¿cierto? O sea, nuevamente camino cuando la Virgen María, Sí. San José vuelven camino a ese Jerusalén, camino a esa tierra prometida. Ujú. Entonces tú dices, claro, siento la angustia, el hambre del camino, siento la angustia, pero tu certeza está en que vas camino a Qué Jerusalén. hermoso eso que acabas de decir, Mari. Es que, de verdad, podemos pensar que decidir, porque lo que hablamos ahorita hace un rato, de esas decisiones difíciles que toca tomar y hacer renuncias primero para dar el paso siguiente. No va a ser color de rosa, no va a ser, ah, no, ya, yo aquí seguí al Señor y rapidito, facilito. Al contrario, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de hecho, fue por el camino más largo, Total. más pedregoso, doloroso, y ahí entramos también como en ese valor de todas esas pruebas que se van cruzando en el camino, todas todos esos retos de la vida. Y el camino de la sanación es muy doloroso, Total. porque es enfrentarte a lo peor también, a las sombras, a las oscuridades, a todo eso que has querido tapar también incluso muchas veces, porque no se quiere uno enfrentar a lo que uno es Ujú. realmente, pero yo me atrevo a decir que es la mayor aventura que uno puede emprender. Ani, eso que Es, acabas de decir es hermoso. Voy a es tomar la perdón mayor, aquí, ¿no? un Tranquila, paréntesis. adelante. Porque tú dices, el camino de la sanación es muy doloroso. Ani, yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros vemos en la palabra las veces en las que Jesús sanó, él hubiera podido decir, sánate, y ya. Pero, por ejemplo, cuando él empieza, que se le presenta, se me pasa en este momento el pasaje exacto, pero es cuando tenemos a este hombre ciego, Sí. ¿cierto? Este hombre ciego, y Jesús saca saliva, lo escupe y lo mete. O sea, le Sí, mete en el le ojo, mete en el ¿cierto? ojo la mano. La el mano, dedo. o sea, literal, le Imagina. mete, sí, ¿cierto? O sea, saca saliva y lo mete. ¿Mm? Y vemos otros pasajes en donde, por ejemplo, cuando Jesús le lava los pies, Oh, sí. ¿cierto? Sí, A esta mujer Sí. hermosa, él hubiera podido decir, mujer, ya queda sana, pero la toca. la toca. Y encontrarse, y ella, claro, es como, no me siento digna, y dice la palabra, o sea, casi que ella se confrontaba como Jesús me está tocando. Y la gente alrededor, cuando estaba tocando al ciego, decía, ¿cómo? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, si en realidad es el Hijo de Dios, hubiera podido salvar con una palabra. Sí. Pero ¿cómo es que tiene que sacarse saliva? Sí, Y además sí, tocarlo, Sí. ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a sanar, es dejarnos tocar la herida. Porque a veces queremos Wow. sanar y queremos decir, Señor, quítame este carácter, quítame esta pereza, quítame esta historia de vida, quítame este temor, quítame esta inseguridad. Y entonces pasamos horas en el Santísimo
y decimos, Señor, pero ¿dónde estás? Y el Señor dice, no te has querido dejar tocar, porque tocar implica dolor, porque tocar implica desinfectar, porque muchas Arde, veces queremos decir, bueno, yo ya arde estoy mucho. sano, pero no, de este tema no se habla. Claro, hay que hablarlo con las personas indicadas, en el lugar indicado, en el momento indicado. Así es. Pero cuando nosotros tenemos ese evitar tocar la herida, siempre, lo que decíamos ahorita, una herida que no se toca, se pudre. ¿Sabes a mí qué me pasaba? Yo salía huyendo. Mucho tiempo salía huyendo. Me fastidiaba algo y no, yo evitaba, así como tú decías, Ok. y salía huyendo. Incluso tomé decisiones y me creía muy, muy sana yo. Cosas buenas incluso, pero evitaba exactamente lo que tú estás diciendo, porque no me quería enfrentar a ese dolor, a eso que implicaba renunciar a mí misma y a dejar que Dios fuera Dios en mi vida y a que Él me acompañara en ese camino. Y si tocaba repetir lo que tocara repetir en mi historia, pero para restaurarla totalmente. Ani, eso que estás diciendo es algo muy importante porque parte del camino de sentirte amado por Dios. Mira, muchas veces yo digo que nosotros tenemos dos momentos en la conversión. Uno, que es cuando el Señor te llama de primeras, ¿cierto? Entonces tú dices, claro, yo tengo un gran testimonio porque yo renuncié a esto, porque ya pude quitarme esta venda de los ojos, porque sí, todo eso. Pero después, siempre que nosotros ya estamos caminando en el Señor, va a haber un momento donde el Señor te va a destruir. ¿Por qué? Porque es esta respuesta que el Señor decía en el corazón. Mari, cuando tú te dejaste llamar por primera vez, eras tú. Y yo te amé siendo tú. Y te llamé con tus inseguridades, con tus vacíos, con tu proyecto de vida. Y me dijiste que sí. Pero ahora que me dijiste que sí, necesito destruirte para que sea yo. Y siempre que una persona le dice sí al Señor, lo va a destruir en el camino. Y a veces decimos, y mucha gente en el camino, en terapia a mí me dicen, Mari, ¿por qué ahora o sea, que estoy con Dios, porque ahora que le dije sí al Señor, vinieron tantas pruebas? ¿Cierto? Hmm. Básicamente hay muchas respuestas para eso, pero en este tema está porque el Señor te está diciendo, hijo, es que realmente ya yo no te necesito siendo tú. La primera vez me dijiste que sí y te enamoré y estuve en un camino, pero ahora quiero ser yo en ti y eso necesita morir a ti, ¿sí? Ahora voy entendiendo ya muchas cosas hablando contigo, definitivamente. Y es esa gracia. Y quiero que hablemos ahora, me parece muy importante, esa diferencia que hay entre esa psicología convencional, que hay mucha confusión, con esta psicología que a través de ti podemos recibir una psicoterapia desde la fe Ok. católica y también incluir un poco cómo está ese peligro de la nueva era en estos tiempos, porque me parece que se ha involucrado incluso mucho en la iglesia. Demasiado. Y hablamos un poquito acerca de esta gran amiga santa, Santa Hildegarda. Por Ay, favor, Vianney. Mari, compártenos un poco acerca de lo que el Señor te ha movido, te ha inspirado y a través de tu testimonio, testimonios también de otras personas, Total. cómo ha sido ese camino y lo que tú has podido rescatar, lo que has podido también aprender de Ujú. todo esto y esas diferencias. O sea, quiero que marquemos mucho esa diferencia de la psicología convencional con esta terapia católica. Ok, voy a empezar diciendo, o sea, respondiendo tal cual la pregunta Ujú. y ya de pronto empezamos a irnos un poquito más hacia los lados. Y es, mira, la psicología convencional puede ser muy útil para una persona que necesita manejar su herida. Entonces, yo tengo esta herida, tengo este temor, tengo esta crisis de ansiedad, tengo esto en mi vida y necesito aprender a vivir con eso, ¿sí? Entonces, la psicología clínica convencional cognitiva lo que hace simplemente es aprender, o sea, que tu cerebro empiece a adaptar un comportamiento en el que pueda, pues, en el que tú puedas vivir con eso, en el que tú digas, ok, ya no me domina, sino que yo lo domino y que puedo vivir mi vida. Y entonces tiene mucho éxito, claro que sí, en muchos sentidos, en el que la persona aprende a vivir con eso.
¿sí? Ok. Pero como la herida sigue, porque simplemente yo aprendí a vivir con eso, ¿cierto? Aprendí a manejarlo, aprendí a maniobrarlo. Entonces resulta que lo que viene a hacer o sea, la psicoterapia de Santa Hildegarda, la sanación interior, que es hermosísima, es empezar no a manejar la herida, no a vivir con tu herida, no a querer pilotear tu herida, que aunque muy exitoso que parezca, Dios no quiere eso, sino es a sanar. Ya no quiere que tú la manejes, quiere que tú la sanes, quiere que tú la toques, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú manejas tu herida, como la herida sigue ahí, tarde o temprano, aunque tú ya no sientes esos síntomas tóxicos que de pronto te llevaron a tomar esa terapia, entonces te llevan a tener otros comportamientos que por lo general nos alejan de la gracia de Dios, porque toda herida nos lleva a un pecado. Háblanos, no, eso es impresionante, Sí, porque yo creo que aquí más de uno dice, no, es que como y no paro de comer. total. Tengo mucha hambre siempre. En mi Eso. caso, ¿Qué pasa, señor? Que estaba no, estoy, antes. no me lleno. Por ejemplo, también la ira. Ajá. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? ¿De dónde detona esas cosas? Todos los pecados capitales. Ujú. Por lo general, de ahí nos habla de hecho mucho Santa Hildegarda, Ok. ¿sí? Pero entonces sigo con esto. Y es que, claro, cuando la psicología normal conductual nos lleva a manejar eso, nosotros seguimos con esa herida y esa herida viene de un pecado. Porque toda herida y todo comportamiento que nos lastima viene de un pecado y nos lleva nuevamente a un pecado, que nos sigue alejando de la gracia y es un ciclo donde se nos pierde la identidad. Los 7 pecados capitales, entonces se llaman capitales porque de ahí se detonan todos los otros, Wow. ¿sí? O sea, no es que sean los 7 pecados más importantes, sino que son las cabezas Hmm. de todos los otros. Y entonces, por lo general, siendo la cabeza de todos los otros, nosotros empezamos, por ejemplo, con la ira. Desde la ira nosotros decimos, oh, bueno, me voy a ir a uno que de pronto no nos gusta mencionar mucho, porque uno dice, sí, yo sufro de ira y es más fácil reconocerlo, pero por Ok. ejemplo, una persona no tan fácil te va a saber decir, yo sufro de envidia. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces es va a decir, verdad. yo sufro de envidia. Y por ejemplo, con la envidia nosotros decimos, bueno, yo no sufro de envidia. O sea, porque realmente, genuinamente, no lo llamo así. Ok. Pero de ahí se desprenden otros, como puede ser, sufro de todo el tiempo estarme comparando. Y aunque tú no lo estés llamando envidia, el hecho de que tú te estés comparando con los demás, aunque no estés deseando eso, conscientemente es que en tu corazón hay un anhelo profundo, en una tristeza, ni siquiera en una rabia ni en una envidia plena, Sí. sino en una tristeza de no poder ser la imagen que tú estás viendo en otro. Wow. ¿Y eso viene de dónde? Eso viene de una falta de afirmación de infancia, eso viene de una soledad profunda, eso viene de pronto, incluso lo que te decía, no siempre las heridas, no siempre el dolor se recuerda, pero se manifiesta. Ahí está. Entonces, puede que desde chiquito la mente, el cerebro, no sabe identificar la edad. Para él es un eterno presente. Entonces, digamos, hay niños que tú dices, bueno, yo tenía 5 años y una compañerita no quiso jugar conmigo, no me quiso compartir de esto. Y en ese momento el cerebro lo guardó como algo traumático. Y entonces vienes tú con 30 años y dices, no, es que, pues eso fue muy bobo, o sea, yo de verdad ya lo superé. Pero Ujú. tu cerebro lo sigue recordando en un eterno presente de Wow. cuando tenías 5 años y entonces eso te lleva a desencadenar tus comportamientos que hoy en día tienes. Pero entonces ahí viene la parte clínica, por decirlo así, ¿cierto? Y la parte espiritual entonces viene. Ok, no le hago daño a nadie, yo finalmente estoy con eso, pero me quiero encontrar en qué es lo que Dios quiere de mí, en un recuperar la identidad. Y muchas veces la psicología católica dice, yo soy psicólogo católico y a veces se van dos extremos. Uno, porque pensamos que psicología católica igual a que entonces vamos a rezar todo el tiempo. Y eso le pasaba entonces, si eso fuera así, las abuelitas que hoy en día nosotros vemos con 2 Eucaristías diarias y 3 rosarios, pero que todavía cargan profundos dolores en su corazón. Sí, es De verdad. hecho, las generaciones de ahorita muchas veces están heridas con la iglesia porque dicen, tienen de referencia a las generaciones anteriores en donde dicen, pero entonces yo para qué voy, para que mi mamá y mi abuelita y mi Sí. tía que van todo el tiempo a la iglesia y se la pasan de mal genio. Ellos lo ven así, los jóvenes. Digamos, uno ya desde esta perspectiva puede entender que claro, era ese Dios en donde yo todo el tiempo quiero, o sea, Señor, y entonces oremos y oremos y oremos, pero no te entrego, no dejo que me toques, La renuncia. ¿sí? No dejo que me toques. Entonces son generaciones que siguen aferradas a historias, que siguen trayendo cadenas, que siguen
generando comportamientos y que a pesar de la Eucaristía y que a pesar de la oración, entonces uno dice, si Dios Todopoderoso lo hace todo, porque esta persona que se le pasa en oración sigue así. Porque Dios ni siquiera quiere, o sea, Él quiere que darte, pero para eso le tienes que entregar y entregar duele. Y cuando no entregamos, cuando nos identificamos, entonces no, porque es que yo soy la que la maltrataron, yo soy la que, y pensamos que toda nuestra historia de vida va ligado a eso. Entonces, y ahí lo que te digo, y ahí se empiezan a generar pecados a través de nuestras heridas, porque la ira no es más sino el grito de dolor del alma desenfrenado que está reclamando aceptación, que está reclamando amor. La gula no es más sino siempre todo vacío que viene de gula, por ejemplo, a veces decimos, no, pero yo no tengo problemas con la comida, pero nada te sacia. No importa cuánto amor te den, pero nada te sacia. Nada te sacia. No importa cuántas palabras de afirmación te den, pero nada te sacia. No importa cuánto, de pronto, cuánto puedas dormir, pero nada te sacia. Y cuando yo empiezo a identificar, Señor, muéstrame por qué no soy saciado, entonces uno dice, claro, es que no es que yo pensaba que la gula iba a ser, pero es un Solo pecado con lo de la capital, comida. exacto. Pero va asociada, ¿por qué nada me sacia? Y eso viene de una herida, y esa herida me llevó a caer en el pecado de gula. Entonces fíjate que es un ciclo. Sí. Y eso también tiene consecuencias en el cuerpo, que es lo que nos habla nuestra santa. Hablemos de ese pecado de la lujuria también, para entrar también en esa sanación interior del corazón de la mujer, sobre todo. Bien, y el pecado de la lujuria, a veces pensamos que es igual, voy a hablar muy escuetamente, porque así habla el mundo, ¿no? Entonces es, digamos que el pecado de la lujuria a veces pensamos que va asociado solamente y plenamente al placer sexual, ¿sí? Entonces, igual, claro que se relaciona muchísimo, en donde pensamos que solamente es igual a que yo, o sea, lo asociamos solamente con la pornografía, lo asociamos solamente con las relaciones sexuales, digamos que desordenadas y todo esto, pero la lujuria es el deseo desordenado de un don natural que Dios nos da, que es el placer. Y de hecho hay grandes santos, como Santo Padre Pío, Santo Cura de Ars, Santa Hildegarda, que hablan cómo la lujuria está directamente relacionada a la pereza y a la gula. ¿Por qué? Porque en el cerebro no se sabe entender el placer que viene del genitalismo al placer que viene digamos, del gusto, exacto. Por eso es que Dios ha creado el placer para que nosotros, digamos, esto es un pedacito de cielo. Santa Hildegarda suena muy fuerte, pero dice que el cielo, y lo dice también la teología del cuerpo, puede asemejarse a un orgasmo eterno, porque todo tu cuerpo está en conexión con ese placer que es tener a Dios en cada célula de tu cuerpo. Entonces, como el cerebro no sabe identificar entre qué placer viene, muchas veces la gente dice, ¿por qué no puedo sanar pecado de lujuria? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué todavía me quedo ahí? Si yo todavía rezo, Señor, si yo te lo he entregado, y vas a ver una alimentación súper desenfrenada en donde está desfogando todo eso, y ya la inclinación que la tenías por alguna herida, la vienes a desenfrenar en otro tipo de placer y el cerebro no sabe identificar eso. ¿Sí? Entonces, eso es de la parte psicológica, desde la parte espiritual, desde la parte de lo que nosotros hemos sido llamados a, siempre ahí en el pecado de la lujuria está en dónde y en qué parte yo no pude sentirme completamente amado por Dios. ¿Sí? En qué parte Dios no me fue suficiente. Porque, por ejemplo, una persona que muchas veces las parejas están en noviazgo, no caen en fornicación o no tienen relaciones prematrimoniales necesariamente porque tengan una mente súper, no, sino porque el amor de Dios en ese momento, ese orden de Dios no me está siendo suficiente, yo necesito más, ¿cierto? Y puede que tú lo tomes, hay muchos corazones que llorando en terapia me dicen, Mari, pero es que yo te prometo que yo lo hice por amor. Y entonces, pero entonces ahí está, ¿en qué momento el amor de Dios, en el tiempo de Dios no te fue suficiente? ¿En qué momento ese deseo de pronto se desordenó? Claro, porque de pronto también yo me voy años atrás o tú empiezas a indagar en el corazón de la mujer, en el corazón de la persona y Dios no te es suficiente
porque quizás nunca te dieron una palabra de afirmación, nunca te mostraron el amor espiritual, pero te sentiste plena siempre con un abrazo, te sentiste siempre plena con un beso, te sentiste la primera vez que conociste el amor, ¿cómo fue? Y entonces ya cuando estás en pareja, ya cuando estás tratando de descubrir ese amor desde el espíritu, tu cerebro dice un momento, amor no es eso, necesito que te sientas amado físicamente, ¿sí? Y lo que nosotros dos tuvimos un live hermosísimo, donde hablábamos justamente Sí. de cómo Santa Hildegarda habla sobre cómo incluso, ¿sí? Nosotros sentimos más placer en el cuerpo cuando primero se siente placer en el alma, porque el cuerpo debe ser un reflejo de lo que el alma primero siente. Wow. Por eso hay tantas parejas que hoy en el matrimonio con sexualidad desordenada, y desordenada no me refiero solamente a prácticas, digamos que lujuriosas, no, desordenado me refiero a que hoy en día hay muchas parejas en el matrimonio a tener intimidad por miedo a tener hijos. Hay muchas parejas con miedo a tener intimidad, de pronto a que me vea desnuda. Muchas parejas que desordenan realmente, o sea, muchas parejas que están en planificación artificial o lo que sea por miedo a. Y cuando tenemos una sexualidad desordenada nos damos cuenta que primero no hay placer en el alma. Nos damos cuenta que el alma tiene un vacío que el cuerpo está reclamando. Y ahí es en donde viene tan importante, fíjate que todo está conectado. Si nosotros estuviéramos hablando solo de la psicología conductual clínica, diríamos, tuve una paciente, fíjate, para cerrar este paréntesis, que la esposa vino desesperada a decirme, tengo un problema muy grande porque mi esposo tiene una adicción a la masturbación y a la pornografía. Fueron a psicología convencional clínica y fue muy difícil porque lo que ellos, o sea, fuera de Dios, lo que la psicóloga les estaba diciendo a ellos era, ok, mujer, aprende a vivir con eso que tiene tu esposo. O sea, tú eres la que tiene que aprender a vivir con eso que tiene tu esposo. Tú tienes que aprender a manejar tu matrimonio con eso. Y no estoy diciendo que toda la psicología sea así, pero es lo que Claro. propone netamente las teorías conductuales. Una psicología que viene a abarcar el espíritu te dice, oh, un momento, ese hombre también está sufriendo, porque toda adicción te lleva a una dependencia, Claro. ¿sí? También está sufriendo. Entonces, ¿qué hay en tu vacío? ¿Cómo vas a aprender a vivir con eso? No, tú tienes que aprender a vivir como Dios te pide que vivas, no identificándote con eso. Y es ahí donde separamos completamente. Este fin de semana en el Congreso de Teología del Cuerpo decían, morir es que se separa el alma del cuerpo. Sí. Y cuando nosotros en un proceso de sanación pretendemos separar el alma del Con el cuerpo, cuerpo. morimos. Ahí está. Y nunca va a haber una sanación. Increíble, Mari. Increíble, Mari, porque me llama mucho la atención, sobre todo en el tema que nos compartiste de los esposos, con esa situación difícil que vivía sobre todo el hombre, porque es que se acostumbra, ¿no? A vivir egoístamente para él Total. y descuida totalmente ese don. regalo, el don de su esposa enfrente. Pero me gustaría que ya que mencionamos un poco de los pecados capitales, nos des como un consejo práctico, un consejo práctico para todos los que nos están escuchando ahora, de cómo manejar, si ya están identificando, porque me imagino, tomen nota, por favor, de esto que estamos hablando, para entrar y poder respondernos a esa primera pregunta. Y consejo práctico, Mari, acerca de todos estos pecados capitales y cómo empezar a profundizar un poco en ese y llevar a ese camino de sanación. Ok. Consejos prácticos. Voy sueltamente, Sí, pero primero, llamarle al pecado, a la inclinación por lo que es. A veces decimos, no, es que yo me comparo, no, es que yo quiero. No, Señor, tengo envidia. muy bien. Duro. O sea, llamarle Ser honesto a lo con que uno es. mismo. Exacto, no estamos diciendo que lo tengas que decir a tus amistades, no. Así es. En las confesiones, a veces los padres me dicen, María, es que vienen a confesarse como pequé en el cuarto mandamiento. ¿Sí? O de pronto me estoy equivocando en. Padre, pues de pronto falté a la pureza. ¿Sí? Claro. O. Sí, o sea, Se hace Total. uno un maquillaje en todo lo que Total. está. Y Entonces, primero, no por lo no que es. podemos. Sí, o sea, yo sufro, o sea, Señor, te reconozco que tengo un problema con la lujuria y te reconozco que tengo un problema con la masturbación, con la pornografía. Es más, algo más común, listo, ya superé eso. Tengo un problema con mirar a la mujer desde su esencia. Tengo un problema con mirar al hombre porque a veces
la lujuria en las mujeres también se manifiesta con veo al hombre por su billetera, veo al hombre por lo que Muy hace, bien. veo al hombre, o sea, y fíjate Es que verdad. eso es otro tema, pero no necesariamente estoy pensando en sexo. ¿No es verdad? Estoy deformando la sexualidad opuesta y eso ya viene en lujuria, pero por lo que es, ¿sí? Envidia, avaricia, no, pero yo no soy avaro, ¿cierto? Señor, no me es suficiente, no me siento plena, o sea, siento que no valgo y necesito un trabajo más grande. Señor, tengo avaricia. Sí. Entonces, primero, por lo que es. Muy Segundo, cuando tú nombras por lo que es, en tu oración haces una renuncia con nombre, ¿sí? Muy bien. De decir, no es que como el enemigo lo maquilla, no, Señor, yo renuncio en tu nombre a, ¿sí? Desde la parte espiritual. Tercero, yo diría que definitivamente cuando ya es un problema en el que nosotros no podemos avanzar, decir, o sea, reconoce cuando la oración necesita ir acompañado de terapia o parte espiritual o que tú necesitas hablar con alguien, ¿sí? Reconoce eso. Y finalmente, yo creo que mortificación, Ani. O sea, Háblanos de esa mortificación, porque a veces sí, podemos ser muy generales y creemos que tenemos que mortificarnos en lo más hondo y lo más profundo, pero es que es desde lo más pequeño. mortificación viene de morir a mí mismo. Entonces a veces, digamos, hay gente que piensa que mortificar es igual a subir un cerro con látigo y descalzo y hace falta. Eso no es así. De hecho, esas mortificaciones, quiero hacer un paréntesis, tienen que ir siempre acompañadas de dirección espiritual o de acompañamiento espiritual. Porque muchas veces el enemigo te tienta y te dice, ¿tú qué haces todo eso? ¿Dónde está tu Dios? Y tú dices, claro, yo, ¿cómo? Si yo he dejado de comer, si yo he comido pan dañado, si yo he dormido sobre una piedra. Y el enemigo después te cobra eso y te dice, porque no siempre, o sea, se disfraza de Dios y te dice, Wow. ¿tú qué haces todo eso? Y mira, todavía tu milagro, ¿dónde está? ¿Tú qué haces todo eso? ¿Dónde se quedó tu Dios? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo quiero morir a mí mismo, ayer hablábamos con una niña, decía, empieza por ofrecerle esas lágrimas de sufrimiento y decirle, Señor, mejor dicho, te pido por esto, te pido. No, Señor, la primera respuesta para morir a uno mismo es decir, no importa si tú incluso decidieras no darme tu milagro, sino yo estoy dispuesto a tu voluntad. Qué fuerte es eso, renunciar incluso a los anhelos A del los corazón anhelos. para decir qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Si tú estás esperando una vocación, si tú llevas años esperando un hombre en tu vida, si tú llevas años esperando un matrimonio, un hijo, la primera forma de morir es decir que se haga tu voluntad aun cuando quizás no sea la mía. Y esa es la primera forma de morir, Qué hermoso. ¿sí? Ya cuando yo muero a mis anhelos, muero a mis sueños, muero espiritualmente, empiezo a morir a la carne. Y ahí sí empiezo a decir, claro, entonces de pronto voy a bañarme con agua fría para no darle, porque acordémonos que el cerebro no identifica entre los placeres. Entonces ahí, si yo tengo un placer desordenado a lo que sea, ya sea sueño, comida o lo que sea, entonces digo, voy a morir a bañarme con agua fría para que mi cerebro entienda que yo sigo siendo plena. Consejos Y no muy estamos hablando ni prácticos. siquiera de algo espiritual, Así sino es. el cerebro. Y claro, espiritualmente como Dios no se va a regocijar, pero lo que voy es, el primer llamado es a morir a mis proyectos, a mis sueños, a todo eso, y no porque los vaya a dejar, sino porque soy capaz de reconocer, si no es tu voluntad, aquí estoy para lo que tú hagas, aunque me duela. Es la rendición y es el abandono real y de confiar. Tenemos un Padre tan amoroso que nos pensó y nos soñó felices y nos anhela felices. Mari, te invito a cerrar con una oración. Se nos terminó este ¡Qué espacio, rápido! pero vamos a volver, vamos a Amén. volver, vamos a volver. Pero antes de la oración, ¿qué mensaje de Santa Hildegarda te ha tocado, te ha dejado y qué podrías compartirnos aquí ahora? Un mensajito, una frase que te haya inspirado demasiado esta amiga del cielo y que podamos acogerlo también. Ok. Santa Hildegarda para mí ha sido la revelación de todo, o sea, porque definitivamente siento que Dios me llama a esta amiga mía, ¿cierto? Pero yo creo que el mensaje más importante que decía Santa Hildegarda y que también lo decían otros santos, ella decía, Señor, en mi nada haz tú todo. Ay, qué hermoso. En mi nada, Señor, haz tú todo.
Y creo que es eso, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que no tenemos nada, que nada nos pertenece, Dios lo hace todo, ¿sí? Porque a veces es que es mi familia, es que es esto, es que Señor, es que tú no tienes nada, todo es de Dios. Y cuando comprendemos que tú no tienes ni tu familia, que tú no tienes trabajo, que nada te pertenece, solo somos administradores de eso, entonces logramos un despojo total en lo que dice ella de decir, en mi nada eres todo. Y otro mensaje que me llama mucho la atención y que me marca profundamente a través de mi profesión, de mi apostolado, de todo, es, Señor, te invito a que me des plenitud en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente, no solamente en una sola. Somos unidad trinitaria Integral, de manera integral. y tenemos tres partes. ¿Por qué? Porque existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces es, Señor, vacíame de todo para que tú puedas habitar en todo, porque en mi nada tú eres, tú eres mi todo. Hermosa, Mari. Cerremos con una oración. Te invito a que nos compartas este momentico. Bueno, amado Señor, hoy te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Santísima Virgen María, por este espacio. Te quiero pedir, Señor, que a la luz del Espíritu Santo nos reveles donde tú todavía no estás presente, donde necesitas entrar, qué quieres tocar, porque te damos el permiso para que tú toques todo aquello que duele y que cuesta. Revélanos, Señor, donde todavía somos protagonistas de nuestra propia historia, para que tú puedas, Señor, ser quien decida, quien maneje. Ayúdanos a dejar de vivir identificados con una herida, manejando quizá procesos de tristeza, de soledad. Estamos llamados a dejarnos tocar. Renunciamos al dolor que eso implica porque queremos que tú metas tu dedo en la llaga y que nosotros con amor, como Santa Hildegarda, podamos decir, en mi nada, Señor, haz tú todo. Regálanos tu bendición maternal y especial, Santísima Virgen María, con un eterno Espíritu Santo donde tengamos sabiduría en cómo morir a nosotros mismos desde lo pequeño hasta lo más grande. Permítenos, mamá, consagrarnos a ti y regálanos tu bendición con la sangre de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por quedarte hasta este último momento y los invitamos a que estén atentos para el próximo programa. Hasta la próxima, amigos, queridos, familia. Bendiciones. Muchas bendiciones.